Comala tiene un bosque de no más de 2 hectáreas. En este terreno habitan seres que esquivan la mirada. Se transforman y esconden debajo de la corteza de los árboles. Dichos seres eligieron cuidadosamente su hábitat por la exuberancia de las parotas, las higueras y la vasta vegetación del lugar. Es aquí donde se gestó esta muestra de fotografías y grabados, en el bosque encantado de Comala. A la entrada te recibe un ser tan maravilloso como aterrador, un guardián imponente, un ser omnisciente que con susurros te advierte que estás por entrar a un mundo como ningún otro, habitado por seres que la necesidad los llevó a crear deidades. Me pidió la palabra clave para permitirme acceso, y en estado hipnótico solo pude balbucear: el Chano me atrapó. Para entrar a un lugar mágico hay que pedir permiso y no lo hice. Pasé junto a un árbol extraño que tiene una cueva, la cueva del Chaneque. Este ser me atrapó y me arrastró a su bosque. Al principio todo era irreconocible. Se adivinaban figuras, seres que no tenían sentido, y así, duendes y chaneques decidieron empezar a crear su mundo en este plano de existencia, para hacer su estadía más soportable. Esta es la materia prima, materiales y recursos naturales con el ADN como elemento fundamental de la creación, y se pusieron a trabajar. El nahual de la higuera es el chamán del bosque, nativo de estos lares, proporciona los cimientos energéticos que son el soporte mágico de tan maravillosa empresa. El elemento primordial de la creación es el agua, así que direccionaron el curso del río para crear una cascada que les brindara esa energía que nutre su creación. Los elfos quisieron llenar su entorno de vida y crearon todo aquello que les hace sentir en casa. El delfín fue el primero porque necesitaban bendiciones de seres angelicales. Los aviondos chaneques usaron el agua para crear al calamar, animal marino con inteligencia, y usaron su tinta para escribir los registros e historia de su nueva cultura. Con la venia de los dioses, primero crearon el taller donde darían vida a sus creaciones, y aunque la entrada es estrecha, cruzando el umbral, se abre un espacio inconmensurable, un taller con todas las herramientas necesarias para la construcción de su mundo. Todo se inicia con lo básico, con formas elementales de vida que evolucionarán hacia creaciones maravillosas, y así crearon al gusano. Lo siguiente en su creación fue la grulla, ave conocida en leyendas milenarias por transportar en su pico pequeños seres vivientes que vienen desde tierras muy lejanas. Caminando por el bosque se tropezaron con un caracol. Así se dieron cuenta que su creación había empezado a trabajar de manera autónoma y curiosa. Pero en ese entonces el paraje tenía un carácter prehistórico, y lo maravilloso de ello es que tienen todo por aprender. Regresé de rodillas a la jungla porque estaba buscando enanos. Las raíces de higueras y parotas son por diseño de los duendes que aquí viven. Vienen de otra constelación, y en el ensueño le pidieron a los árboles sosos de la región emular las extremidades de sus chozas, porque no se puede vivir sin el encanto de lo soñado. Entusiasmados con los logros de su experimentación genética, se fueron a lo grande y crearon el mamut. Todavía ignorantes de las formas correctas, los colmillos de mamut parecían más cuernos de carnero, y anotaron las formas y medidas en su bitácora para después proceder a la creación de este animal en homenaje a la constelación vecina de Aries. Aún los duendes más viejos y feos engalanan su presencia con las guirnaldas que los faunos fabricaron en su taller de conjuros. La historia cuenta que los duendes del bosque llegaron a Comala desde la constelación de Orión.
Los primeros intentos creadores fueron prueba y error, resultando en aberraciones monstruosas, como este pobre tejón que quedó atrapado en el árbol. Duendes, chaneques y elfos llegaron al punto donde había que decidir entre formalizar sus actos de creación o seguir simplemente jugando en su jardín encantado. Y parados frente a esta bifurcación, eligieron la creación. Al tomar la decisión de proceder con la encantadora recreación de su mundo, redactaron un manifiesto para dejar por sentado en un texto los acuerdos alcanzados y los responsables de cada fase de su fantástico proyecto. La Cueva del Coyote se convirtió en el centro de investigaciones estéticas para las nuevas criaturas. Aquí los duendes se enclaustraron para diseñar las nuevas especies y un coyotito asumió la responsabilidad de cuidar la entrada. El rumiante mascaba y mascaba. Lo creyeron un accidente, pero encontraron la razón de su existencia, pues tiene un sistema digestivo diferente y lo dejaron como parte de su investigación. El manatí ya tenía importantes avances en el modelado genético de la especie. Esta sirena de agua dulce estaba por aprender a cantar. La madriguera se creó como capullo de gestación e incubación de las especies animales, con el calor y humedad propicias para crear seres con las capacidades para vivir aquí. Seductora, la higuera abrazó al pino, que carente de malicia, se dejó envolver más y más para nunca volver a ser visto. La eterna distorsión presente en toda creación desarrolló acciones parasitarias y caníbales. Los duendes voltearon al cielo y nada se movía. Decidieron entonces crear aves que trinaran melodías que los llevaran a volar. Finalmente su bosque empezó a vibrar con la vida de sus creaciones y con ello llegaron también los sonidos naturales del bosque. Llamaron vericueto a lo que no entendieron. Fue una forma caprichosa que no acabó de parecer nada en específico, pero lo mantuvieron porque entendieron mucho del ritmo y composición, que es el fundamento estructural de toda creación. Con la técnica más depurada crearon al león marino. Se irguió con un sonoro estruendo como aullido de trompetas que llenó cada rincón del bosque. La boa bajó inconspicua y silenciosa. Demostró ser una obra maestra de los arquitectos genéticos que con tanto ahínco emularon su hábitat para sentirlo como su hogar. La vida cambió en un santiamén. Se dieron cuenta que ya el mundo del mamut era solo un recuerdo y actualizaron su diseño para crear el elefante, con mayor capacidad de adaptación al entorno. Por aquí y por allá aparecieron huellas del oso que trepaba por los troncos, buscando la miel en los panales de abeja en la corona de los árboles. Fue tanto el trabajo que construyeron una piscina para refrescarse después de las jornadas intensas que implica el acto creador. No podía faltar el bule, donde festejan el éxito de su empeño por su impecable creación. Su logro magistral los llevó hasta el borde de casi crear la figura humana, y asustados, ahí pararon los esfuerzos de seguir descubriendo y reanimando con vida los productos del conocimiento alcanzado. Hubo la necesidad de plantar un monolito en el centro de su jardín encantado para armonizar la vibración emanada de su entorno. A esta estructura la equiparon con un ojo que todo lo ve, porque aprendieron que el libre albedrío no tiene límites ni reglas. Ataviados con túnica violeta y símbolos sacros, duendes, chaneques y elfos ofrecieron un frenético aquelarre, pues el amarre tenía que hacerse para afianzar su divina creación. Maestros en las artes del engaño, los mañosos chaneques crearon la puerta de salida, que no es otra cosa que el pórtico que lleva de regreso al bosque encantado. Encontraron la fórmula para crear un bucle en el tiempo de duración infinita,
para los desgraciados que caerán en su trampa.